Bienvenidos a una nueva clase. Los objetivos de esta clase son conocer los diferentes niveles de RAI, analizar las ventajas de cada nivel RAI. Nivel RAI 0, franjas. El primer nivel RAI en realidad no es un nivel RAI, ya que no hay redundancia. Sin embargo, el nivel RAI 0 o franjas, como mejor se conoce, sirve como un límite superior excelente en rendimiento y capacidad, y por lo tanto vale la pena entenderlo. La forma más simple de trazado de franja dividirá los bloques en los discos del sistema de la siguiente manera. Supongamos una matriz de 4 discos. En la tabla de la diapositiva se obtiene la idea básica: distribuir los bloques de la matriz a través de los discos de forma circular. Este enfoque está diseñado para extraer el mayor paralelismo de la matriz cuando se realizan solicitudes de fragmentos contiguos de la matriz, como en una lectura grande y secuencial. Por ejemplo, llamamos a los bloques en la misma fila una franja. Así, los bloques 0, 1, 2 y 3 están en la misma franja. En el ejemplo, hemos asumido la simplificación de que solo un bloque, cada uno de un tamaño de 4 kilobytes, se coloca en cada disco antes de pasar al siguiente. Sin embargo, este arreglo no tiene por qué ser el caso. Por ejemplo, podríamos organizar los bloques entre discos como en la diapositiva. En este ejemplo, colocamos 2 bloques de 4 kilobytes en cada disco antes de pasar al siguiente disco. Por lo tanto, el tamaño del fragmento de esta matriz RAI es de 8 kilobytes y una banda consta de 4 fragmentos o 32 kilobytes de datos. El tamaño del fragmento afecta principalmente el rendimiento de la matriz. Por ejemplo, un tamaño de fragmento pequeño implica que muchos archivos se dividirán en varios discos, aumentando así el paralelismo de lecturas y escritura en un solo archivo. Sin embargo, el tiempo de posicionamiento para acceder a los bloques en varios discos aumenta, porque el tiempo de posicionamiento para toda la solicitud está determinado por el máximo de los tiempos de posicionamiento de las solicitudes en todas las unidades. Un gran tamaño de fragmento, por otro lado, reduce dicho paralelismo intraarchivo y por lo tanto depende de múltiples solicitudes simultáneas para lograr un alto rendimiento. Sin embargo, los grandes tamaños de trozos reducen el tiempo de posicionamiento y, por ejemplo, un solo archivo cabe dentro de un fragmento y por lo tanto se coloca en un solo archivo. El tiempo de posicionamiento incurrido al acceder a él solo será el tiempo de posicionamiento de un solo disco. Por lo tanto, determinar el mejor tamaño del fragmento es difícil de hacer, ya que requiere un gran conocimiento sobre la carga de trabajo presentada al sistema de disco. Para el resto de esta discusión, asumiremos que la matriz usa un tamaño de fragmento de un solo bloque, 4 kilobytes. La mayoría de las matrices usan tamaños de fragmento más grandes, por ejemplo 64 kilobytes, pero para los problemas que discutimos a continuación, el tamaño exacto de los fragmentos no importa. Por lo tanto, utilizamos un solo bloque en aras de la simplicidad. RAI nivel 1, espejo. Nuestro primer nivel RAI, más allá del trazado de franja, se conoce como RAI nivel 1 o espejo. Con un sistema de espejo simplemente hacemos más de una copia de cada bloque en el sistema. Cada copia debe colocarse en un disco separado. Por supuesto, al hacerlo, podemos tolerar fallas de disco. En un sistema espejo típico, asumiremos que para cada bloque lógico, el RAI conserva 2 copias físicas del mismo. En la diapositiva se muestra un ejemplo. En el ejemplo, el disco 0 y el disco 1 tienen contenidos idénticos, y el disco 2 y el disco 3 también. Los datos se dividen en estos pares de espejo. De hecho, hay varias formas
diferente de colocar copias en bloques en los discos. La disposición anterior es común a veces y a veces se llama RAID -10 o RAID 1 más 0, porque usa pares reflejados, RAID -1, y luego rayas, RAID -0, encima de ellos. Al leer un bloque de una matriz reflejada, el RAID tiene dos opciones. Puede leer cualquier copia. Por ejemplo, si se emite una lectura al bloque lógico 5 al RAID, es libre de leerlo desde el disco 2 o el disco 3. Sin embargo, al escribir un bloque, no existe tal opción. El RAID debe actualizar ambas copias del datos para preservar la confiabilidad. Sin embargo, tenga en cuenta que estas escrituras pueden tener lugar en paralelo. Por ejemplo, una escritura en el bloque lógico 5 podría proceder a los discos 2 y 3 al mismo tiempo. RAID nivel 4. Ahorro de espacio con paridad. Ahora presentamos un método diferente para agregar redundancia a una matriz de discos conocida como paridad. Los enfoques basados en la paridad intentan usar menos capacidad y por lo tanto superar la enorme penalización espacial que pagan los sistemas duplicados. Sin embargo, lo hacen a un costo rendimiento. En la diapositiva hay un ejemplo de un sistema RAID 4 de 5 discos. Para cada banda de datos hemos agregado un solo bloque de paridad que almacena la información redundante para esa banda de bloques. Por ejemplo, el bloque de paridad P1 tiene información redundante que se calculó a partir de los bloques 4, 5, 6 y 7. Para calcular la paridad necesitamos usar una función matemática que nos permita soportar la pérdida de cualquier bloque de nuestra banda. Resulta que la función simple SOR hace el truco bastante bien. Para un conjunto de bits dado, el SOR de todos esos bits devuelve un 0 si hay un número par de 1 en los bits y un 1 si hay un número impar de 1. Por ejemplo, en la diapositiva se muestran valores binarios almacenados en cada disco. En la primera fila, 0, 0, 1, 1, hay 2, 1, C2, C3 y por lo tanto, SOR de todos esos valores serán 0, P. De manera similar, en la segunda fila solo hay un 1, C1 y por lo tanto el SOR debe ser 1, P. Puede recordar esto de una manera simple, que el número de unos en cualquier fila debe ser un número par, no impar. Esa es la invariante que debe mantener el RAID para que la paridad sea correcta. A partir del ejemplo anterior, también puede intuir cómo se puede utilizar la información de paridad para recuperarse de una falla. Imagine que la columna etiquetada C2 se pierde. Para averiguar qué valores deben haber estado en la columna, simplemente tenemos que leer todos los demás valores en esa fila, incluido el bit de paridad SOR, y reconstruir la respuesta correcta. Específicamente, suponga que el valor de la primera fila en la columna C2 se pierde. Es un 1. Al leer los otros valores en esa fila, 0 de C, 0. 0 de C1. 1 de C3 y 0 de la columna de paridad P. Obtenemos los valores 0, 0, 1 y 0, porque sabemos que SOR mantiene incluso un número de 1 en cada fila. Sabemos cuáles deben ser los datos faltantes, un 1. Y así es como funciona la reconstrucción en un esquema de paridad basado en SOR. Observe también ¿cómo calculamos el valor reconstruido? Simplemente SOR de los bits de datos y los bits de paridad juntos de la misma manera que calculamos la paridad. Para abordar el problema de escritura pequeña, al menos parcialmente, Patterson, Gibson
y CAX presentaron RAID 5. RAID 5 funciona casi de manera idéntica a RAID 4, excepto que gira el bloque de paridad entre las unidades como se muestra en la diapositiva. Como puede ver, el bloque de paridad para cada franja ahora gira los discos para eliminar el cuello de botella del disco de paridad para RAID 4. Gran parte del análisis para RAID 5 es idéntico a RAID 4. Por ejemplo, la capacidad efectiva y la tolerancia a fallas de los dos niveles son idénticas. También lo son el rendimiento secuencial de lectura y escritura. La latencia de una sola solicitud, ya sea lectura o escritura, también es la misma que RAID 4. El rendimiento de lectura aleatorio es un poco mejor, porque ahora podemos utilizar todos los discos. Finalmente, el rendimiento de escritura aleatoria mejora notablemente sobre RAID 4, ya que permite el paralelismo entre las solicitudes. Hay varias otras ideas interesantes que uno podría y quizás debería discutir al pensar en RAID. Aquí hay algunas cosas sobre las que eventualmente podríamos encontrar al estudiar RAID. Por ejemplo, hay muchos otros diseños RAID, incluidos los niveles 2 y 3 de la taxonomía original y el nivel 6 para tolerar múltiples fallas de disco. También se puede considerar lo que hace RAID cuando falla un disco. A veces tiene un repuesto dinámico para reemplazar el disco fallido. ¿Qué sucede con el rendimiento en caso de fallo y el rendimiento durante la reconstrucción del disco fallido? También hay modelos de fallas más realistas para tener en cuenta los errores del sector latente o bloquear la corrupción. Y muchas técnicas para mejorar tales fallas. Finalmente, incluso puede construir RAID como una capa de software. Tales sistemas RAID de software son más baratos, pero tienen otros problemas incluidos el problema de actualización constante. Hemos discutido RAID. RAID transforma varios discos independientes en una entidad única grande, más amplia y más confiable. Es importante que lo haga de forma transparente y por lo tanto, el hardware y el software mencionados anteriormente son relativamente ajenos al cambio. Hay muchos niveles de RAID posibles para elegir y el nivel de RAID exacto a utilizar depende en gran medida de lo que es importante para el usuario final. Por ejemplo, el RAID duplicado es simple, confiable y generalmente proporciona un buen rendimiento, pero a un alto costo de capacidad. RAID 5, en contraste, es confiable y mejor desde el punto de vista de la capacidad, pero funciona bastante mal cuando hay pequeñas escrituras en la carga de trabajo. Elegir un RAID y establecer sus parámetros, tamaño de fragmento, número de disco, etc., de manera adecuada por una carga de trabajo particular es un desafío y sigue siendo más un arte que una ciencia. Si no persigues lo que quieres, nunca lo tendrás. Si no vas hacia adelante, siempre estarás en el mismo lugar. Hasta la próxima.